Bueno, vamos a comenzar a grabar. Ocupamos la primera parte de la clase para realizar la prueba, pero eso a ustedes, amigos del futuro, no les importa, así que vamos a ir directamente a la clase. Lo que vamos a ver el día de hoy es algo que ya como que comenzamos a ver un poquito, pero que ahora ya vamos a meternos de lleno con ello, y eso es algo que se llaman intervalos. Intervalos. ¿Sí? Los intervalos. Vamos a poner aquí la pantallita. Intervalos. Y mira, hemos visto harto ya igual. Hemos sido un buen curso, hemos avanzado súper rápido. Nos llevan al trote. Sí, vamos muy bien, vamos muy bien. Ya, entonces volvemos a definir intervalo para que nos metamos ya de lleno. Entonces un intervalo es una distancia que existe entre una nota y otra nota. Eso es como así como la base, como que en verdad lo que tenemos que saber es eso, es que simplemente es la distancia que existe de una nota a otra nota. ¿Ya? Y van a existir dos tipos de intervalos, muchachos. Van a existir un intervalo que se va a llamar intervalo melódico y otro intervalo que se va a llamar intervalo armónico. ¿Cuál es la diferencia del uno del otro? Es que uno se escribe una nota y luego la otra, y en el armónico van a estar una nota sobre la otra, o sea, va a ser como dos notitas juntas, ¿ya? Por ejemplo, un acorde se escribe con tres notas así, una arriba de la otra, por eso es que se llama armónico, porque todo lo que tenga relación con armónico, cuando hablemos de armónico, siempre estamos hablando directamente de acordes, como que por ahí va la cosa, ¿ya? Y melódico tiene que ver con melodía, por eso es que tenemos una nota y luego la otra, ¿ya? Cuando aparecen notas así en el pentagrama, quiere decir que se va a tocar una y luego la otra. Por ejemplo, esto si fuera un solfeo, yo haría tan, tan, ¿cierto? Primer compás. Y en cambio el segundo acorde, o sea, el segundo compás, simplemente yo tocaría esas dos notas al mismo tiempo y haría tan, nada más, ¿cierto? O sea, cuando aparecen una nota sobre otra nota en el pentagrama, quiere decir que esas dos notas se van a tocar simultáneamente, ¿ya? Cuando existe un intervalo, ¿ya? O una distancia de segunda, ¿qué es un intervalo o una distancia de segunda? Es la notita que viene al tiro. O sea, por ejemplo, de un do a un re va a existir una distancia de segunda. ¿Por qué? Porque yo tengo do, re. ¿Sí? Aquí los deditos me van a servir n. ¿Ya? O sea, si yo tengo la distancia de un do a un re, eso lo voy a llamar segunda. Si yo tengo la distancia, por ejemplo, de un do a un sol, lo voy a llamar quinta, porque tengo do, re, mi, fa, sol, quinta. Si tengo la distancia de un do a un la, yo voy a tener un intervalo de sexta, do, re, mi, fa, sol, la. Si tengo un intervalo de do a si, yo voy a tener un intervalo de séptima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Eso es lo más importante que entendamos, de que el nombre de la nota me va a dar el intervalo. Ahora vamos a ver que existen intervalos menores, mayores, justos, disminuidos, aumentados, en fin. Pero el nombre del intervalo lo va a dar la nota. Si yo estoy en un do y voy a ir a un sol bemol, yo digo do, re, mi, fa, sol. Independiente sea bemol, sea sostenido, si se llama sol, va a ser quinta. ¿Sí? Si yo voy a ir de un do a un mi bemol, yo voy a decir tercera. Do, re, mi. Da lo mismo que sea bemol. Si yo voy o me piden un intervalo de septa y estoy en un la bemol, yo simplemente voy a decir la, si, do, re, mi, la, si, do, re, mi, fa. Un fa algo, ¿cierto? Está lo mismo que fa sea, si es fa bemol, si es fa disminuido, si es fa aumentado. Esto es súper importante, chiquillos, se lo tienen que meter en la cabeza porque va a ser lo que les va a definir cuando usted tenga un intervalo y le diga, ¿qué distancia existe de un do a un re sostenido? Usted ahora va a poder decir automáticamente que no es un intervalo de tercera menor. Por ejemplo, ya vamos a ver lo menor, mayor, menor, pero no va a decir que es de tercera. Si yo tengo de do a re sostenido, usted va a Esa es decir segunda. do, re. O sea, va a decir es un intervalo de segunda algo. No sé aún, porque todavía no sé si son menor, mayor, disminuido, aumentado, pero ya no podría decir que es un intervalo de tercera, sino que automáticamente diría que es de segunda. Eso responde, por ejemplo, cuando por ahí alguien me dijo, y fue una de las primeras clases que estábamos viendo la escala, no, puede ser la primera, dos clases atrás, y estábamos viendo la escala de fa mayor, ¿se acuerdan?
Entonces por ahí alguien me dijo, pero ¿y por qué se llama si bemol y no se llama la sostenido? Bueno, porque una escala mayor se conforma con intervalo de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Séptima, ¿cierto? Entonces, si yo tengo fa, sol, la, si, do, re, mi. O sea, tengo un intervalo de cuarta en la cuarta nota de la escala. Por ende, si era un fa, digo fa, sol, la, si. Por eso tiene que llamar si bemol y no la sostenido, porque si tiene la sostenido entonces sería tercera. Fa, sol, la, algo. ¿Ya? Entonces, no, pero lo importante es entender de que el nombre de la nota me va a decir el intervalo que es. Si estoy en un fa y voy a un mi, yo simplemente pesco mi dedito y digo fa, sol, la, si, do, re, mi. Es una séptima. ¿Ya? Eso es lo que Fa, sol, profe. en esta parte, eso es lo que hay que entender. ¿Qué, Maca? Profe, de fa a sol, ¿cuál sería? Fa, sol, la, si, de fa, sol. Fa, sol. ¿Qué sería? Sí, porque usted dijo eso, pero no lo entendí. Ya, pues, ¿qué sería? Segunda. Dígame usted. Segunda. Eso Segunda. eso es lo que tenemos que entender en esta pasada. Es ¿Sí? que Profe. se supone que el intervalo es un espacio, ¿por qué sería segunda? Eso no lo entiendo. No, pero es que ahí eso no tiene nada que ver. Eso es cuánto, eso es si es un tono o un semitono, es otra cosa. Aquí estamos viendo intervalos, cómo se le va a llamar a esa distancia. ¿Ya? Es como el nombre que le vamos a llamar a esa distancia es una cosa. Eso es lo que estamos viendo ahora. No mezcle peras con manzana. Ya. ¿Ya? Profe, Diga. ¿puedo como dejar en mi cabeza que para el tema de los intervalos, cuando me pregunte por los intervalos, siempre la primera nota cuenta? ¿Siempre va a ser esa la 1? Si vaya de do a Sí. sol, Sí. el do siempre va a ser el 1. Sí, porque aquí estamos dándole un nombre al intervalo. No estamos calculando intervalos. ¿Ya? Si yo me pongo a calcular, ¿Qué sería una quinta? ¿qué sería una quinta? De do a sol. Exacto, de do a sol una quinta. Eso es lo, miren, eso es lo que tienen que entender. No se compliquen nada más. De do a sol una quinta, de do a la una sexta, de fa a sol una segunda, de mi a... Eso. Si quieren, Ahí entendí. ya, listo. Eso es todo. ¿Ok? Adiós. Y existen dos tipos de intervalos, uno que son melódicos y otro que son armónicos. El melódico es cuando hay una nota primero y luego viene la otra nota, o sea, va una nota al lado de la otra. Cuando es armónico va una sobre la otra. Por ende, si yo tuviese que tocar eso, por ejemplo, un cantante podría cantar un intervalo armónico. Uno no, No, tendrían que ser no. dos. Exacto, ¿cierto? O sea, porque el aparato forno, ¿cómo se llama? ¿Forno cuánto le llaman? Forno, aparato, forno, ¿cómo le llaman los cantantes, po? Aquí, profe. Fonador. El aparato fonador. Ah, la para fonador. Me imagino que es algo que vieron en la primera clase por Macarena. Ya, el aparato No. fonador solamente puede emitir una nota, es un instrumento monofónico, ¿cierto? A eso se refiere, ¿ya? Recuerden que ese es su instrumento, su aparato fonador. Néstor toca el piano, Miguel ahí el piano, por ahí otro toca el instrumento. Su aparato de los cantantes es su aparato fonador, ese es su instrumento. Por ende, ¿cuántas notas pueden emitir a la vez? Una, es un instrumento monofónico. En fin, ahora sí, ¿cómo calcular? ¿Cierto? Entonces, lo primero era contar la distancia nombrando cada una de las notas, ¿cierto? Sería paso 1, contar la distancia nombrando cada una de las notas. ¿Ya? El paso 2 va a ser contar cuántos tonos y semitonos existen entre A y B. Y en tercera parte, ahora ya podemos nombrar el intervalo. ¿Ya? Por ahora, déjenlo ahí como pasos a seguir. No traten de entender todavía nada. Por ahora solo tenemos eso. ¿Ya? Entonces, otro ejemplo. Esto sería lo que conoceríamos como un intervalo de quinta. O sea, si yo tengo de un fa a un do, yo tengo un intervalo de quinta. ¿Por qué? Porque la distancia que existe entre fa y do es de 5 notas. ¿Cierto? Fa,
sol, la, si y do. ¿Clarito? Diga. Tengo una pregunta. Como el agua. Que, por ejemplo, si se puede hacer al revés, por así decirlo. Pero qué buena pregunta, Cajarito. Muy bien dado. Así como podemos contar hacia arriba, podemos contar hacia abajo. Por ende, la distancia que existe entre Do y Sol es quinta. Pero la distancia que existe entre Do y Sol es cuarta. Interesante. Sí, pues contemos. Miren. Sí, Contemos, miren. Hacia arriba sería Do, Re, Mi, Fa, Sol. Y ahora si contamos hacia abajo, al otro Sol que está acá, sería Do, Si, La, Sol. 4. ¿Sí? Los intervalos no son simétricos. Existe solamente un intervalo en la galaxia que es simétrico, que es el de trítono o de cuarta aumentada. Ya van a entender qué fue lo que dije, pero todo el resto de intervalos no son simétricos. O sea, la distancia que existe hacia arriba no es la misma que existe hacia abajo. O sea, la distancia que existe de un Do a un Sol ascendente no es la misma distancia que existe de un Do a un Sol descendente. Hacia arriba hay una quinta y hacia abajo hay una cuarta. Lo mismo, si por ejemplo voy de un Do a un Mi, hay una tercera, Do, Re, Mi, pero si voy de un Do a un Mi, sería Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, sexta. ¿Sí? Pero por ahora solamente los vamos a ver ascendentes, así que tranquilo. ¿Ya? Entonces, hagamos un par de ejemplos más. ¿Qué distancia existiría de un... vamos al pentagrama mejor para que seamos más musicales. Al pentagrama. Ya, pero hasta el momento va todo claro, ¿cierto? Simple, está fácil, no tiene mucha ciencia. Le llamamos de acuerdo al nombre de la nota. Está abriendo esta cosa ya. Ahí le va. ¿Qué dijo, profe? ¿Qué dije yo? Sí. La estaba felicitando por haberse levantado. Oh. No, y le dije que íbamos a ver un ejemplo, querida. Ya. ¿Ven mi pentagrama, cierto? sí. Sí. Ya, buenísimo. Entonces, vamos a hacer ejemplos aquí. Está boicoteando esto, a ver por qué. ¿No? A ver. Ahí sí, ya. Ya. ¿Qué intervalo existiría de aquí a acá? ¿Y qué intervalo existiría de aquí a acá? Lo voy a hacer más grande para que lo vean. Partiría la, así, ¿de eso está hablando, no? Tercera. Sí, tercera. Claro, o sea, todo esto es sumatorio. Si todavía no nos sabemos las notas del pentagrama, hay que prender la tremenda alarma, así una alarma onda casi onda sirena de tsunami. Así, algo pasó ya. Así que no me preguntes si es un la. Sí, es un la, así, la. No, no la estoy preguntando, profe. Ah, ya. Ya, pero no se me enoje, güey. No se me ponga chúcara. Ya. Entonces, El primero es de cuarta y el segundo es de quinta. No, el primero es tercera y el otro es sexta. Sí. Primero ¿Es de cuarta cuarta, primero? segundo es séptima. Sí, de cuarta. ¿qué dice usted, Maca? ¿Qué piensa? No entiendo, profe, por eso le preguntaba. Ah, lo Tienen que razón. Ya, El volvamos. segundo es de séptima. Volvamos. Lo primero entonces que tenemos que ver es las notas. ¿Qué nota es la que está escrita acá? La. ¿Y la La. otra? Ah, ¿Y esta? Re. Re, ok. Re. Nosotros tenemos de un lado un re. Listo, fácil. La, ya. si, do, re. ¿Qué intervalo es? Cuarta. Ya entendí. Cuarto. Cuarta. Muy bien. Vamos con el otro. Luego tenemos... ¿Qué nota es esta? Fa. ¿Y esta? Fa. Y un mi. Mi. ¿Qué intervalo sería entonces Maca? Ah, sol, la, si, do, re, mi.
Séptimo. Muy bien. Perfecto. Eso es. Vamos con otro. Oh my god. Esto. Sexta. Re. Ya. Hay un bebé llorando. No lo torturen. Ya. Sexta y tercera. Sexta y tercera. Sexta y tercera. Así es. Jenny, ¿qué Profe, piensa tengo usted? ganas de... Jenny, Dígame. ¿qué piensa usted al respecto? Sí, lo mismo, sexta, la primera. La segunda todavía no la hago. Ah, sí, tercera. Ya. Bien. Entonces, lo primero es Profe, leer las notas. Profe, ¿Cierto? consulta. Póngale. Es necesario identificar qué nota es, porque al leer el pentagrama uno igual puede identificar cuál es el intervalo. O sea, de cuánto es el intervalo. ¿Cómo? Es necesario identificar qué nota es, porque igual al leer el pentagrama uno igual puede identificar cuál es el nombre del intervalo. O sea, en el sentido de si una quinta, una sexta. Claro, usted lo ve así como contando los espacios Claro. de líneas, pero Exacto. sí, pero ¿y qué pasa si, por ejemplo, ahora es al revés? Si yo le escriba un intervalo de sexta de a partir de re, y usted ni siquiera sabe dónde va el re. Pues. Ah, claro. Sí. Entonces, no, o sea, que eso puede ser como un tips y todo, pero lo principal es leer la nota. Si es un pentagrama, somos músicos, leemos pentagrama, o sea, tenemos que saber qué nota es la que está escrita, ¿ya? Ya. O sea, lo primero es decir fa, re, fa, sol, la, si, do, re. ¿Ya? Ya. Eso es más exacto. Entonces el primero es sexta y el segundo de un la bemol a un do. ¿Qué era? Tercera. ¿O no? Eso, muy bien, ¿ya? Porque da lo mismo que la sea. Si es la bemol, si es la sostenido, si es la a do, tercera. La, si, do. ¿Ya? Si fuera de la a dos, de la bemol a do sostenido, tercera. La, si, do. ¿Ya? ¿Clarito con eso? Muy bien. También. Ahora Sí, sí. profe. Ya. 100% porque ahora vamos a agregarle una dificultad. ¿Alguien tiene todavía duda con eso? Vamos a poner Yo un un ejemplo poco. más. El último. Profe, Diga. si es un sostenido también da lo mismo. Da lo mismo. Si es do perro, do sostenido, do gato. Si es do. Si es re bemol, re sostenido, re super sostenido, re doble bemol, es re igual. ¿Ya? Eso nos da la luz de qué intervalo es. ¿Ya? Súper buena pregunta, Davor. Ok, vamos con Profe. un ejemplo más. Dígame. Y da lo mismo, lo que estaba diciendo recién tiene relación con el tono, tono, semitono, da lo mismo si es tono, semitono. No se meta ahí todavía. Por ahora estamos en nombre de nota. Yo tengo una duda. Ya, pregúntenos a Néstor. Sí, porque me queda claro que las alteraciones acá dan lo mismo, o sea, si es bemol sostenido. Pero ¿qué pasa si es doble sostenido o doble bemol? Si se llama do y do doble sostenido, sigue siendo un do. Sigue siendo do, ya. Sí, sí, muy buena pregunta, pero sí. Eso es lo que nos va a dar el nombre del intervalo, el nombre de la nota, ¿ya? Ya, Independiente de su alteración. ¿Ya? bien. Y Gracias. cuando Eso decimos es pasado como se escribe en el pentagrama, ¿o no? Porque escribiendo en el pentagrama, aunque tenga muchas alteraciones, la figura sigue estando en la misma nota. exactamente, va a seguir estando en la misma ubicación, por ejemplo. Y recuerden que lo que estamos haciendo es contar distancia, entonces sí, sí. Independiente de la alteración, va a ser esa la nota. ¿Ya? Muy buena pregunta, Néstor, viene ahí, Jonathan. Ya, otro ahí, ¿qué sería esto? De un la a un mi. Sí. La, si, do, re, mi. ¿Quinta? Bien, Mm. muy bien. Ya, y el último. El último.
¿Una octava? 8. Octava. Octava. Descendente. Ujú. ¿Sí? Entonces, tenemos intervalos melódicos, intervalos armónicos, que pueden ser, bueno, el intervalo armónico no puede ser descendente ni descendente, pues si son dos notas, como sé cuál escribí primero, es como, ¿cuál escribí primero? No. Pero el intervalo melódico puede ser descendente o ascendente, ¿ok? Y se repite la misma lógica. Cuando tengo la misma nota dos veces se llama octava. ¿Ya? ¿Estamos claritos hasta aquí? Profe, Sí. Dígame. Sí. no es una Profe. cuestión de Diga. como por así decirlo, como como explicar lo que usted dijo, sino que cuando aplicamos esto, porque usted decía, por ejemplo, intervalo de cuarta, cuando nosotros decimos que algo es un intervalo de cuarta. ¿Cómo? ¿Cuándo nosotros decimos que un intervalo de cuarta? Por ejemplo, en una pregunta, no sé, no sé, pues, Ah, ya, como que fuera al revés. no tiene nada que ver con la práctica, sino Ya, que fuera al revés, que yo le digo, escriba, por ejemplo, los siguientes intervalos. Así lo preguntaría, intervalos. Ya. Ya, le Eso pondría, ya lo igual. escriba los siguientes intervalos. Y le pondría, obviamente yo tengo que ponerle una nota A para que usted escriba el intervalo. Entonces yo le pondría, por ejemplo, acá, así. Sol. ¿Cierto? Y le digo, que tiene que escribir un intervalo de quinta. Entonces, solo tiene escrito esto. ¿Qué tendría que hacer usted? Si yo tengo escrito un sol, entonces ¿qué nota tendría que escribir acá? Un re. Un re. ¿Cierto? Ahí sería al revés. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, ya, sí. Ya. Ok, bueno. Si esto solamente fuera así, en verdad sería una bendición y sería algo muy fácil de aprender. Pero obviamente tiene su dificultad, porque ahora nosotros le vamos a pasar a tener apellido. O sea, además de ser segunda, vamos a ver que puede ser segunda menor, segunda mayor, segunda aumentada, segunda disminuida, final. ¿Ya? Entonces, además de eso, ¿ya? Nosotros tenemos que ser capaces de hacer algo que se llama reconocimiento de intervalos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en este semestre vamos a tener que ser capaces de reconocer, si yo toco de un do a un sol, por ejemplo, usted tiene que saber reconocer y decir, ah, eso es una quinta justa. Solo con la audición. ¿Ya? Eso es algo que se entrena y que lo vamos a ir entrenando. Y hay tips para aprenderlo, ¿ya? Así que eso. Y no solamente van a tener que definir si es una quinta, sino que van a tener que definir si es una quinta justa o una quinta disminuida o, en fin. ¿Ya? Así mismo con las terceras y todo. Pero el paso siguiente sería lo que decía ahí, que era contar tonos y semitonos. ¿Ya? Déjenme cerrar esta pantallita. ¿Todavía le estoy compartiendo la pantalla o no? No. Ah, ya. O sea, estoy yo en la pantalla. Ya, perfecto. Entonces, el paso 1 sería simplemente contar las notas que existen. Y el paso 2 ahora es contar cuántos tonos y semitonos van a existir entre una de esas notas, o sea, entre la nota A y la nota B, por ejemplo. Entonces, para esto vamos a necesitar, con carácter de urgencia, el pianito, ¿cierto? El pianito va a ser nuestro best friend, ¿ok? Entonces, vamos a poner un pianito aquí para que vayamos cachando esto. Bien. Piano, por aquí, tenemos un piano por aquí, ¿no? Piano, 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 piano. Mejor lo busco en Google. Ya, miren, todos ustedes debiesen tener, y ya esto se lo voy a dejar como tarea, pero para que lo hagan, y lo hagan en verdad, ¿ya? Y de hecho le voy a poner una notita ahí para que me la manden para que lo hagan, porque como que los seres humanos a veces funcionamos más con una predicción no tal. ¿Ya? Entonces, teclas de piano. Este nos va a servir.
Ujú. Bueno, ya no me acuerdo. Ahí me voy. Ya, ahora sí. 3 hojas Max Candle. ¿Ven bienito, cierto? Sí. Sí, ya, bacán. Sí. Ok, entonces ahora el paso siguiente es que vamos a tener que ver cuántos tonos y semitonos van existiendo. Entonces, un tono es la distancia de dos semitonos y un semitono es la distancia más pequeñita que existe de una nota a otra. Entonces, por ejemplo, si yo le digo qué distancia existe de un do a un mi bemol, usted va a decir de do a re, un tono. Y de re a mi bemol sería medio tono. O sea, de do a mi bemol, ¿qué distancia existe? 1,5. Un tono y medio. Muy bien. Bueno, si yo le digo de do a re, ¿qué distancia existe? Uno. Un tono. Sí, vamos diciéndole el apellido, sí, un tono. Ah, ya. Si yo digo de do a mi, 2 tonos. dos tonos. Si le digo de do, Ah, ya. si le digo de do a re bemol, Medio tono. medio tono, ¿cierto? Porque de acá a acá hay medio tono. Si les digo de do a re sostenido, Un tono y medio. Un tono y medio. Tono y medio. ¿cierto? Si les digo de do a fa, un tono, dos tonos, 2, dos tonos y 3 medio. tonos. No, no, 2 y de medio. aquí a acá, Dos y de aquí a medio. acá no hay un tono, Ah, 2,5. ¿cierto? Ya. Ujú. Bueno, si se fijan en el piano es súper gráfico y es muy fácil entenderlo. Por eso, ¿no? La tarea era que ustedes te hagan esto. Ya, pero de verdad que lo hagan. O sea, ustedes tienen que andar con su pianito para todos lados. O sea, fijo, así porque no van a andar con un tremendo piano para todos lados. Entonces, tienen que tener sí o sí, como, no sé, como por ejemplo no sé, está haciendo matemáticas, su calculadora científica, sus reglas, sus cuadros, no sé, mira, aquí tienen que tener su pianito. ¿Ya? Tienen que andar con su pianito que lo pueden plastificar, dejarlo de cartón. Exacto, ahí por ejemplo Javier ahí me mostró que lo tiene del celu. Eso es una herramienta que tienen que andar todos con eso porque es la única forma de contar intervalos así precisa, que no se van a equivocar, que les va a salir bien. ¿Ya? Con una octava, profe. ¿Cómo? Una octava. De 2 octavas, así como este. Ok. ¿Ya? Así tal Háganlo. cual. Háganlo así tal cual. Y obviamente le pueden escribir igual acá do sostenido, re bemol, que sería lo mismo. Pueden escribir aquí do sostenido, re bemol. Re sostenido, mi bemol. También pueden escribir ahí chiquitito. ¿Ya? Ya. Eso. Se los voy a mandar esto si quieren después ahí para que lo tengan, ¿ya? Se los mando al grupo. En fin, entonces sigamos contando. ¿Qué distancia existiría de un do a un fa sostenido? 3 tonos. Tenemos 3 tonos. Ujú. Tengo un tono, 2 tonos, 3 tonos. Muy bien. 3 tonos. Sí. ¿Ya? ¿Qué distancia existiría de un do a un la? Un tono, 2 tonos, 2 tonos y medio, 3 tonos y 4 y medio, medio. 4 tonos y medio. ¿Ya? Esta es la mejor forma de ir contándolo, así como lo conté yo. Un tono, 2 tonos, 2 tonos y medio, 3 tonos y medio, 4 tonos y medio, porque si no empieza así, un tono, 2 tonos, 3 tonos, 4 tonos, se va para arriba, ¿ya? Entonces mejor ahí, ir contando de acuerdo acá del do. Un tono, 2 tonos. A ver si me queda aquí. Yo supuestamente tengo el poder de mutear todo, ¿no? Fue el mouse. Me da filo, nada mismo, ya. Bueno, ¿se entendió? Esta parte de contar tono y semitono, fácil. Sí. Excelente, entonces, ahora vamos con la última partecita que sería conocerlo, a qué representar. ¿Por qué? Ahora nos vamos a dar cuenta que cada una de esas distancias va a ser representada con un nombre diferente. O sea, si yo tengo un intervalo de semitono, va a llamarse de una forma. Si tengo un intervalo de un tono, va a llamarse de otra forma. Si tengo un intervalo de un tono y medio, de una forma. De 2 tonos, otra forma. ¿Ya? Y son los que están aquí. ¿Le estoy compartiendo o no? Ah, no, no, No. estoy compartiendo, no me gusta. Aquí.
¡Tarán! Ya. Entonces, los intervalos se van a llamar de forma femenina y números cardinales. O sea, como los cursos del colegio, pero versión niña. Por ejemplo, yo iba en sexto, tú ibas en séptimo, en tercero, pero niña. O sea, en tercera, cuarta, quinta, sexta. ¿Ya? Esos son los números cardinales. ¿Sí? O sea, no le vamos a decir 2 o 3, profe, no. Segunda, profe. Y ahora no solo le vamos a agregar el segunda, sino que ahora vamos a decir, si es M minúscula, va a significar menor. Si es M mayúscula, va a significar menor. M minúscula es igual a, es igual a, es igual a, es igual a, siempre se me pierde el es igual. Igual, es igual, es igual. Bien. 0. 7. Profe, abajo los puntos. 0, sí, Ahí está. sí, es 0, 0. El más, ya. M es igual menor. M igual 0. mayor. J es igual justa. Aún es igual aumentada. Eso no es AUG. No, es lo mismo, es que depende de la editorial nomás. Aug, es que el disminuido puede ser dim, dis. Aug puede ser aum, aug, un más. Profe, y va. ¿Ah? La de abajo va. Octava. Octava, es que ese es como más lenguaje así como verbal escrito, ¿no? ¿Ya? Ya explíquelo eso. Ok. No, es que no voy a alcanzar a explicarlo, solo tenganlo escrito nomás. Si ya estamos repasados. Son las 1:10. Pero avanzamos muchísimo. Miren, quédense con esto que vimos hasta ahora porque es la base para entender esto. ¿Ya? Pero porque igual le va a dar una pequeña explicación muy sencilla. Entonces, cada una de estas distancias que vamos calculando va a representar un nombre. Por ejemplo, ahora, si yo tenía entonces, que les dije, de do a mi bemol, entonces vamos al piano. ¿Ven que por eso tienen que andar siempre con un pianito ahí? Yo voy a ocupar uno que tengo por acá, ¿eh? Entonces, voy de do a mi bemol, digo, de do a mi bemol, ¿cierto? Sería esta notita de acá. Entonces digo, do a re, un tono, sería un tono y medio. Entonces, lo primero que yo voy a escribir, antes de ver la tabla de qué intervalo es, ¿qué era lo primero que tenía que hacer? Decir cómo se iba a llamar ese intervalo. Entonces, si es de do a mi bemol, automáticamente yo ya sé que es un intervalo de Tercera. tercera, porque dije do, mi bemol, o sea, do, re, mi bemol. Ahora lo único que tengo que ver es qué tercera es. Si es menor, mayor, aumentada y final. ¿Ya? ¿Y cómo voy a saber eso? Porque ya dije que era un tono y medio. Entonces ahora voy a mi tablita nueva y digo, un tono y medio a tercera menor. ¡Tarán! Ah, ok. No, ¿Sí? hay que aprender eso de memoria. Sí. Pero es una recurrencia al final. No. Sí, bueno, hay diferentes formas de ir aprendiéndoselo, pero ya Sí, está. ya estoy Soy. harto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo. De un do a un fa sostenido. Cuarta. Cuarta. ¿Ya? Pero ahora sabemos que no nos basta con decir cuarta nomás. Porque tenemos Cuarta más aumentada. cuartas. Entonces, Sería. contamos, ya. Pero ya tenemos la primera información. Si yo esto fuera una prueba y aparece do, fa sostenido escrito en el pentagrama, lo primero que voy a hacer es escribir un 4. Porque ya ahí ya sé que es cuarta y no se lo voy a cambiar con nada del mundo. O sea, lo primero, 4. Ahora veo qué cuarta es. Entonces voy contando, digo, un tono, 2 tonos, 3 tonos. Entonces voy a mi tablita, digo, 3 tonos a cuarta aumentada. ¿Sí? Ah, ya. Ya. Esto es requete contra mega plus importante porque esta es la forma en cómo se forman los acordes. Un acorde se forma con un intervalo de una tónica, una tercera mayor, una quinta justa y no sé si es con séptima, dependiendo si es séptima mayor, séptima menor, séptima mayor, séptima menor. Rígido. En fin, así que esto es súper importante porque esto es lo que nos va a permitir poder formar acordes. ¿Ya? Así que vamos muy bien, de verdad que vamos excelente.
Vamos súper adelantados, de hecho. Incluso si ustedes se ponen a leer el libro de lenguaje 1, se van a dar cuenta que ya estamos así como casi al final del primer semestre. ¿Ya? Así que los felicito, muy Una bien. pregunta. Sí. ¿Por qué hay solo un 5? ¿Por qué hay solo una quinta justa? Porque estos son los intervalos que vamos a ver, ¿ya? Porque existe quinta disminuida, de todos los intervalos existe menor, mayor, disminuido y aumentado, de todos, ¿ya? De todos existen esas 4 opciones, ¿ya? Pero no los quiero confundir, porque si yo pongo segunda disminuida, segunda menor, segunda mayor, segunda aumentada, ahí va a quedar como un poco la escoba en la cabeza, ¿ya? Entonces, por ahora, estos son los que, ¿ya? Porque un intervalo de tono y medio puede ser tercera menor, pero también podría ser segunda aumentada. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, de un do a un re sostenido. Porque si digo do, re sostenido, o sea, tengo do, re, o sea, segunda. Pero no es mayor, porque es un tono y medio. Si yo hoy do, re sostenido, digo do, re sostenido. No, si digo do, a re sostenido, tengo un tono y medio tono, o sea, tengo un tono y medio. Voy acá y digo un tono y medio. Ah, pero es tercera menor. Pero yo ya dije que era segunda, po. Por eso es que les dije que lo primero que usted tenía que hacer era escribir el número. Porque si no, automáticamente se da la confusión, po. ¿Cierto? Entonces ahí no queda otra opción que escribir tercera menor. Y no puedo escribir segunda aumentada. ¿Por qué? Porque ya puse que era, o sea, no puedo escribir que es tercera porque ya puse que es segunda. Y si no es segunda mayor, ni tampoco es tercera menor, ¿qué es? Y ahí viene la respuesta que sería segunda aumentada. ¿Ya? Pero no nos vamos a meter por ahí con esos bucles del sistema. ¿Ya? Así que, bueno, eso. Creo que alguien se salió. ¿Quién fue? Profe, Jenny, parece. ¿Ah? profe, yo quería que me mostrara la primera parte de los intervalos, o sea, el título, ve que decía el título y abajo quería ver lo que decía abajo. Abajo del título de intervalo. Ujú. ¿Aquí? ¿Este? O sea, la definición de intervalo. Sí, lo que pasa es que no pude sacarle foto. Esta parte. Sí. Ah, ya. Ya. Lo más importante sí es intervalo, Dani, la distancia de una nota a otra. Corta. Hashtag corta. ¿Ya? Gracias, Romy, profe. ¿alguna duda? ¿Hasta aquí, hasta lo que hemos visto hasta este momento? ¿No? ¿Maca? ¿Todo clarito hasta el momento? No, tengo una duda, que estaba pensando en eso. Que, por ejemplo, cuando usted dice de do a fa, ¿cierto? ¿Se cuenta do, re, mi, fa? ¿O es de do a re uno, de re a fa otro? Las dos cosas, po. ¿Las Porque dos cosas? una cosa Pero que uno me da 3 y el otro 4. es que uno Por le eso da, me confundo. es que tiene que darle un valor a ese 3 y un valor a ese 4. ¿Qué 4 qué? ¿3 qué? Y se va a dar cuenta que son cosas diferentes. El 4 es una cosa y el 3 es otra cosa. Porque de do a fa, ¿qué 3 qué es? Ah, ya, por los tonos, ya. Do, de do a re. Pero es que si lo hace con los dedos va a ser un cacho, porque no tienen sus dedos do sostenido ni re sostenido, como para decir de do a re, tiene un tono, de re a mi otro tono, de mi a fa, no, ahí, ya. Entonces, Ya. ahí tienen que hacerme caso con lo que les digo, o sea, tienen que tener un piano, si no tienen el piano y siguen contando así va a ser imposible, ¿ya? Entonces, de do a fa existen un intervalo de cuarta, porque es la cuarta nota, do, re, mi, fa. Ahora, Ya. cuántos tonos y semitonos existan ahí, no tiene nada que ver con que sea un intervalo de cuarta que tenga que tener 4 tonos. No tiene nada que ver, eso es una cosa y esto es otra cosa. Una es cómo le voy a nombrar la nota, dependiendo el salto de la nota, y otra cosa es la distancia, calculando la distancia. ¿Sí? Ya. Ujú. Ahora me queda un poco más claro. Ya. Eso. A medida que vayamos haciendo más ejercicio y más, cada vez se le va a ir quedando más claro. ¿Ya? Entonces, lo primero, así como resumen del día de hoy, es que un intervalo es una distancia que existe entre una nota y otra nota. Que tenemos que existen dos tipos de intervalos. Un intervalo que se llama melódico, que consiste en que primero va una nota y luego va la otra. Y existe otro que sería un intervalo armónico. ¿Por qué se llama armónico? Porque está una nota sobre la otra. Es la base de cómo construimos acordes.
Luego de eso vimos que para nosotros darle un nombre a un intervalo, nosotros teníamos que fijar cómo se llamaba la respectiva nota independiente de su alteración. Por ejemplo, si yo iba a hacer un intervalo, una distancia, y quería saber cómo se llamaba de un do a un la bemol, independiente de cómo sea ese la bemol, yo voy a decir de do a la, o sea, voy a contar do, re, mi, fa, sol, la. Lo voy a considerar como un intervalo de sexta. Con eso ya es suficiente. Luego vimos que ahora no solamente podíamos nombrarlo intervalo de sexta, sino que debíamos determinar si ese intervalo iba a ser un intervalo menor, un intervalo mayor, un intervalo justo, un intervalo aumentado, en fin. ¿Y cómo nosotros podíamos definir qué tipo de sexta era, o con más precisión, qué tipo de intervalo era? Era dependiendo de la cantidad de tonos y semitonos que tuviera esa distancia. Luego va a haber una tablita en la cual nos va a señalar cada uno de esos intervalos, o sea, de esos semitonos y tonos, que va a representar un intervalo específico. En este caso, el primero, por ejemplo, sería un intervalo de semitono, lo vamos a conocer como un intervalo de segunda menor. ¿Por qué segunda y por qué menor? Porque los intervalos, cuando los nombremos, los vamos a nombrar de forma cardinal femenino, o sea, como los cursos del colegio. Primero, segundo, tercero, cuarto, pero en versión niña, o sea, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y luego teníamos las pequeñas nomenclaturas que eran una M minúscula, una M mayúscula, una J, una AUM, y en fin, ¿qué significaba la M minúscula menor, la M mayúscula mayor, la J justa y la AUM aumentado? O sea, eso nos está diciendo que existen intervalos menores, intervalos mayores, intervalos disminuidos, aumentados, y en fin. Eso sería, como en resumen, todo lo que vimos el día de hoy. ¿Ya? Entonces, les voy a dar una tarea que van a ser una serie de intervalos en las cuales ustedes van a tener que determinar. Este es un intervalo armónico o melódico, primero, y van a tener que definir qué intervalo es, ¿cierto? Dependiendo del salto. Y también, ya ahora nos podemos meter con la tablita igual y decir si es tercera menor, tercera mayor, en fin, ¿ya? Le van a generar 1.000.000 de dudas, pero tranquilos porque recién lo estamos viendo. A medida que vayamos practicando cada vez más, va a ser más sencillo, ¿ya? ¿Capichi? ¿Alguna duda? No caché bien la tarea. Por dos. Yo tampoco creo No caché bien la tarea. Lo que pasa es que él tiene muchas cosas, hay que tomar en cuenta muchas cosas. Sí, eso. La tarea No, finalmente... pero, profe, Hay que estudiar ¿usted nos va a bastante. mandar un ejercicio o nosotros lo tenemos que hacer? No, pues yo les voy a mandar una hojita en la cual van a aparecer, diferentes intervalos. Algo así como esto, por ejemplo, ¿cierto? Entonces va a aparecer este va a tener que decir, este es un intervalo de fa a do. Sería fa, sol, la, si, do. Quinta justa, ¿ya? ¿Bien? Este de acá sería de fa a do también sería una quinta justa. Entonces lo que usted tendría que escribir acá, por ejemplo, sería 5J, que sería quinta justa. Eso sería la respuesta. ¿Cierto? Y así les voy a mandar hartos y ustedes van a tener que poner tercera menor, sexta mayor, séptima menor, en fin. ¿Ya? Eso más la hoja número 7 para el próximo sábado. Oh, la 7 está peluda. Oh. Y la 6 es para La 6 es para hoy. La 6 es para hoy, sí. ¿Ya? Yo discrepo con esa hoja, sí. Profe, entonces para hoy la 6. Grande Davor. Para hoy es la 6. Vamos a revisar. ¿Por qué hay algo raro en la 6? Vamos a leer. No, es puro sol, clave de sol, llave de sol. La 7 está difícil. Sí, pero es que puede ser solo llave de sol, pero con ritmos que no hayan visto. Entonces voy a tener que revisar. Ah, Vamos a ver. Hoja 6. Creí que ya iba a ser el día ah, sí, yo tenía una duda con esa hoja. Creo que era... ¿La hoja 6? Oye, pero la hoja 6 está muy fácil, po. ¿Cuál es la dificultad de eso? Ya vámonos, chiquillos. Ya va, profe, hoy la hoja no, número no. 6. El otro sábado, la 7. Para este era el 6 y para el otro el 7. Ya, ¿no? En verdad están súper sencillos, chiquillos. No hay ninguna dificultad. Y usted nos va a mandar la información de lo que nos prometió de los intervalos, ¿cierto? Exactamente, ¿ya? Oiga, lo que sí, ya esto tiene que ser por lo menos una negra 100. ¿Ya? La lectura del solfeo.
¿Ok? O sea, un BPM ¿De en hoja 100, 6? BPM en 100 y le dan 1, 2, 3, mi, do, do, re, mi, fa, sol, la. ¿Ya? Porque de hecho, ¿BPM en 100? en 100 sí. Sí, o 120. Oh my god. No. Ya. O sea, mínimo ¿En el 100. 150? En 400 ya, no sé, algo así, por lo menos. Vale. Ya, chiquillos, un abrazo. Estamos repasados por la... Déjenme que entre Gracias, profe. Chao, Bendiciones. profe. Ya. Nos vemos. Vayan a comer algo. Chao, los cabros. Un abrazo, que estén muy bien. Cuídense, los quiero mucho. Chao, Cualquier profe. cosa me hablan y se me Chao, hablan. chao, Chao, profe. chao, nos vemos. Chao, profe. Profe. La clase, profe. Chao, Ya. Hace la Chao, clase, profe, nos vemos. profe. Chao. Sí, le mando ahí. Chao, que estén bien. chao, chao. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao.